conversado ampliamente sobre distintos temas y me gustaría contarle a nuestros televidentes, señor Martorell, lo último que estábamos señalando, ¿no? Qué pena que ante un suceso tan bueno, tan bonito como el que vimos de Guarmey, este gran hallazgo, nosotros lo transmitimos en vivo, entusiasmadísimos, luego haya hechos que empañen toda esta información, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, este es del diario 16 de hace un par de días, ¿no? Dice, el mundo se escandaliza ante la destrucción de milenario patrimonio, ¿no es cierto? Estamos hablando de esta destrucción que es realmente impresionante. Veía las imágenes y es una pirámide de 4000 años, ¿no? De antigüedad, el paraíso, y tenemos incluso cómo lo recogen las webs internacionales al respecto de este tema que de verdad ha dejado con la boca abierta al mundo. Señor Martorell, ¿esto era previsible? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Pues sí, era previsible. Realmente es lamentable que no se hayan tomado medidas previas, porque el peruano en febrero de este año tiene un artículo en el que el director de arqueología, que sigue siendo el director de arqueología actualmente, da a conocer que se estaba lotizando parte del sitio, que se estaba pretendiendo vender y demás. Entonces, resulta sumamente extraño que en el único proyecto de inversión Luis Cáceres, pública, señor, ¿no es cierto? Es el director. Ajá, ok. El único proyecto de inversión pública que tiene el Ministerio de Cultura, se tomen tan pocas previsiones. Es el único proyecto de inversión pública, se anunciaron 3,5 millones casi de soles de inversión, se lanzó con bombos y platillos el proyecto, el propio ministro, que ahora no lo vemos, nos extraña, nos preocupa la ausencia de la voz del ministro en este caso, pero el propio ministro dijo que el Perú es un país tan rico, complejo y maravilloso que cada día nos depara sorpresas, pero al mismo tiempo nos plantea retos. El paraíso es uno de esos desafíos. Y lanzó un proyecto, lo cual nos alegró muchísimo, por supuesto. Era una iniciativa de inversión desde el sector cultura que no tenía antecedentes. El señor Cáceres justamente anunció que era un proyecto de algo de 3,5 millones de soles en diciembre de ese año. En febrero anunció el peligro, marzo, abril, mayo, y sucede esto. Claro. Pero además sucede que hay algunos trámites que no se han llevado correctamente. Esa información que usted nos está trayendo y que además no se conoce, ¿no es cierto?, hasta el momento. No he escuchado que se haya difundido. Y me parece bien importante. Vamos a mostrarlo. Esta es una resolución. Sí. Usted me está diciendo, señor Martorell, viceministerial. Me decía usted, aquí se cometió una negligencia. Por favor, comparta con nosotros qué pasó. Lo que sucede es que en estos casos, donde por nuestra curiosa legislación se superpone la propiedad pública del monumento con la propiedad privada del terreno, el propietario del terreno, de acuerdo a un fallo constitucional del Tribunal Constitucional de hace varios años, tiene derecho a ser informado de lo que va a suceder. No puede oponerse. No es que el ministerio le vaya a pedir permiso al propietario del terreno, simplemente le informa. Le comunica que va a emprender una labor. Él no podría impedir esa labor, pero tiene derecho a informarse. Entonces, en este caso hay 3 propiedades superpuestas. Lo ideal sería que se haya seguido un proceso de expropiación, pero bueno, hay muchas limitaciones para eso. Okay. Entonces están las propiedades. El ministerio debió notificarles. Primero, las dos constructoras involucradas en la destrucción, que son realmente personas que merecerían perder la nacionalidad peruana. Son Alisol y Provelance. Alisol y Provelance aparentemente son los responsables. Pero quien haya sido, la sanción debería ser perder la nacionalidad peruana, ¿no? Es un crimen contra nuestra esencia. Pero más allá de eso, tenían el derecho a ser notificados y el ministerio tenía el deber de cumplir el trámite y no lo hizo. Entonces, esa resolución viceministerial del 18 de junio declara fundado el alegato de estos particulares, esas 2 inmobiliarias y una tercera persona, y dice que todo vuelva al estado anterior a la notificación, lo cual significa que el proyecto de inversión pública está en el aire, significa que el proceso de investigación que se ha realizado está en el aire y todo administrativamente genera un caos que extraña cuando el ministro y el viceministro nos hablan de que se han hecho una gran reingeniería. A la reingeniería se le escapa una simple notificación. Y no nos dicen nada de eso, no hay un mea culpa. Eso es una negligencia porque al escaparse esta notificación, ¿cuáles son las consecuencias? Como en cualquier proceso, si no se le informa a la persona, el proceso queda anulado. Ok. Bueno, bien preocupante lo que usted nos está señalando, pero yo quería incluso ir más allá, ¿no? Este es un tema que definitivamente se toma también en cuenta, pero
En el caso de esta destrucción, el peligro y que ya había sido advertido, además, a mí me parece increíble que cuando pasan este tipo de hechos, estamos hablando de una multa de 7.000 soles. Bueno, en la práctica termina siendo así y hemos tenido la experiencia en nuestros centros históricos de gente que hace, como creo que comentamos, hace el cálculo. Dice, ¿cuánto es la multa? ¿Cuánto es mi ganancia? 10 pisos que voy a construir donde voto. Ya, incluyan la multa en el presupuesto y arrasen con las cosas. En este caso es de suponerse, es de esperarse que el gobierno tenga la fuerza, que el Estado tenga la fuerza suficiente de no permitir que vayan a usufructuar ese terreno, ¿no? Ya sería el colmo de los colmos, claro, ¿no? de lo que ha que lo puedan vender, lotizar, eso ya sería increíble, ¿no? Pero lo que han hecho ya es... no hay forma de recuperarlo. Lo que se ha perdido ahí en información histórica se perdió definitivamente. 5.000 años de historia o 4.000 años de historia arrasados absolutamente. No, y yo le comentaba, justamente Mirko Lauer escribe una columna en el diario La República respecto a este tema y hace sentir su indignación y su fastidio, lógicamente, porque dice, aquí además se da más valor cuando se habla de una huaca, ¿no es cierto?, donde se hallaba tesoro, como si no se considerara que en realidad en huaca es historia para todos. Claro, es información histórica. Claro. En países que no han descubierto escritura, los sitios arqueológicos son la memoria y se tienen que leer arqueológicamente. Entonces, si a un libro le faltan páginas, no se puede leer. Estamos perdiendo páginas únicas de nuestra historia. Y eso es realmente lamentable. Pero hay que preguntarse algunas cosas de fondo, ¿no? Este es el más grave atentado que ha habido en nuestra historia. Qué curioso que cuando tenemos Ministerio de Cultura, el atentado sea tan fuerte. ¿Cómo ha podido perder la autoridad, el símbolo de autoridad de un ministerio, como para que un particular, sea quien sea, se atreva a meter una maquinaria pesada a un sitio arqueológico de esa manera? Usted vino la vez pasada y nosotros conversamos justamente sobre el tema, ¿no?, de la agilización en cuanto a las inversiones, y usted estaba expresando su malestar. Desde ese momento que conversó con nosotros aquí, ¿ha tenido contacto con el ministro, con personal del Ministerio de Cultura? ¿Usted siguió en sus intentos de reunirse? Bueno, no, nosotros directamente no hemos intentado ninguna reunión. Hay arqueólogos que sé que han estado en comunicación, en diálogo, y que la respuesta es más o menos la misma que recibimos nosotros. Que o sea, no hay respuesta. Que el sistema... lo que ha dicho el viceministro en alguna declaración pública, también se los ha dicho, ya si algo se descubre que está mal, lo corregiremos en el futuro. Se para en el momento, eso fue lo que nos dijeron a nosotros. Dice, si es que el trámite tiene algún defecto, ya lo corregiremos en el futuro. ¿Cuál se para en el momento? Eso es lo increíble. ¿Cómo pueden arrasar un área de 2.5 kilómetros, 2.500 metros cuadrados, 6 metros de altura, con una máquina? Y la policía llega a tiempo de evitar que se derribe la siguiente pirámide. ¿Cuántas horas demora eso? Yo no creo que sea, de lo que he preguntado, me dicen tal vez un día de trabajo. Debe ser un poco menos, ¿no?, por la forma en que lo hacen, la violencia que emplean y demás. Pero no es un ratito. Y la denuncia lo hicieron vecinos. ¿Dónde estaba la vigilancia? Ahora sí, el viceministro nos dice, hemos contratado una empresa de seguridad. ¿Y qué pasó antes? Si ya estaban invirtiendo ahí, si era su proyecto estrella, proyecto de inversión pública, hay dinero metido ahí, ¿se puede arriesgar así la inversión del Estado? No me parece razonable. ¿Qué hacemos, tal como están las cosas, ante estas empresas? Primero debería haber una multa, ¿no?, fuertísima respecto de esto que ha sucedido. La multa tendría que ser mucho mayor y seguir el juicio penal. Pero lamentablemente, como son las cosas, este tipo de trámites extraños, por decirlo de alguna manera, terminan justificando con abogados que saben manipular la información y la persona esta dice, bueno, es que en realidad no era claro, yo no sabía. Generan eso. Por eso es que no hay gente sancionada en el Perú por delitos contra el patrimonio cultural. Entonces, el trámite hay que comenzar a hacerlo realmente con la reingeniería que nos anuncia el viceministro, con precisión, tomando todas las precauciones, notificando a quien haya que notificar, comenzando procesos de expropiación. También habrá que en una circunstancia más grande también correspondería pena incluso de cárcel, ¿no? En este caso correspondería pena de cárcel. Pero los jueces penales, lamentablemente, no han demostrado mucha preocupación por este tema. Y cuando hay trámites extraños de por medio, suelen decir, bueno, pues la culpa no ha sido totalmente probada, el dolo no es evidente, y entonces había algún derecho. En este caso, claro, la magnitud de las cosas puede que haga que
haya más presión, ¿no? Pero esperemos que continúe. En ese sentido, la prensa, ojalá que continúe con este tema. ¿Se va a dar alguna iniciativa respecto de lo que ha acontecido? ¿Se ha planificado hacer alguna manifestación, algún encuentro, alguna exposición por parte de ustedes? Lo que nosotros estamos haciendo y tratando de organizar, ya se han dado varios eventos de reflexión sobre los decretos supremos y sobre la falta de política general, y lo que nosotros estamos haciendo es alentar los intentos de organización que se están dando y que creo que van a ser muy provechosos para el país, de los arqueólogos, y con ellos queremos lanzar, esperemos que el ministerio pueda ser parte activa de esto, queremos lanzar esas mesas de trabajo para analizar políticas. ¿Qué cosas se han hecho bien? Porque hemos hecho muchas cosas bien. El norte peruano tiene proyectos brillantes que han generado muchísimos puestos de trabajo, han generado artesanía, han generado riqueza. Hace unos días el presidente del Banco Mundial nos lo dijo, ¿no? Dijo, eviten el mal de la enfermedad de los recursos naturales, ¿no? Nos dijo, tienen minería por 10, 15, 20 años, y después ¿qué? Después nuestro patrimonio es la gran fuente de ingresos posible, ¿no? Nuestro potencial de crecimiento en turismo cultural es impresionante, claro. Pero a este paso, las noticias que van en el mundo, que es destrucción del patrimonio, irrespeto, incapacidad de gestión, lo único que hacen es desalentar ese interés. Bueno, nosotros continuamos aquí, la verdad nos preocupa mucho este tema, nosotros incluso conversamos, usted sabe, previamente con el viceministro Barón, ¿no? Y él dijo que se estaba viendo un tema de agilización, que antes de que pasara esto, ¿no? Que las intenciones eran las mejores, que si se encontraba, que había algún resto arqueológico, algo histórico, no había que preocuparse porque inmediatamente se iba a paralizar. Pero mire, ¿cuál es la inmediatez, ¿no? Y si esto sucede en Lima, el ministro nos ha garantizado en este canal, además, en otro programa, nos ha dicho, yo no Buenas noches, ¿no? En Buenas noches, sí, con Augusto Álvarez. Dijo, yo no estaría acá si no estuviese absolutamente seguro que ningún sitio arqueológico corre riesgo. Y dijo, garantizo que no hay, también en otras declaraciones dijo, garantizo que no hay riesgo para nuestro patrimonio. Esto en realidad no es resultado del decreto supremo, por supuesto. Es un sitio conocido y demás. Pero pensemos qué pasa con los sitios desconocidos, no delimitados, no fotografiados. Lo que usted diría es, si esto ha pasado, ¿qué podríamos... ¿Cómo puede garantizarnos el ministro? Si esto le ojo, que sucede también hay que decir Lima, eso, ¿no? Esto no es consecuencia del decreto que hemos estado hablando previamente. Eso también tiene que quedar claro. No es consecuencia directa, pero igual hay que establecerlo. Es consecuencia de un clima de debilidad que está demostrando el ministerio. Y además es un tema que viene de años también antes, ¿no? Claro. El tema es que, cuando señala usted, al tener ya una autoridad en el Ministerio de Cultura, usted ha estado intentando comunicarse para poder tener... Políticas coherentes, medidas adecuadas, y que además nunca había habido un atentado de esta magnitud. Este es el más grave atentado que ha habido. Quiere decir algo, ¿no? La resolución viceministerial es de una semana antes del atentado. Algo quiere decir. Hay alguna relación entre estas cosas. Entonces, el cuidado con el que se haga, la responsabilidad política que deben asumir. Yo inclusive creo que un caso de esta magnitud esperaba verlo al presidente visitando el sitio. Porque son 5.000 años de historia, es el sitio arqueológico más importante de la capital del Perú. Hay mucha conciencia, ¿no? En realidad de todo esto. Lamentablemente no. Los niños han estado ahí, dando el ejemplo, ¿no? Los niños de los colegios cercanos, al día siguiente han ido con sus carteles y han exigido que se respete el patrimonio. Pero nuestras autoridades no están demostrando esa misma capacidad, y todo este clima debe superarse. Nosotros no estamos contra el gobierno, nosotros estamos por la cultura. Y creemos que se puede invertir en cultura, generar desarrollo desde la cultura, y que un país con la cultura que tiene el Perú es un país que tiene un potencial de desarrollo impresionante en este campo, y no lo estamos sabiendo utilizar, lo estamos destruyendo, lo estamos depredando. Como digo, el mismo presidente del Banco Mundial nos lo ha dicho. ¿Qué va a pasar dentro de 20 años cuando se acabe el oro? Hay que tomar en cuenta, por supuesto, las recomendaciones. El 8% de la Unión Europea se genera en turismo cultural. Es importantísimo. Estamos totalmente de acuerdo en ese sentido. Y señor Martorell, le agradecemos mucho nuevamente por estar aquí. Carolina, y bueno, sabe que esta ventana para continuar tocando ese tema nos preocupa mucho. Sí, confío en que sigan dando espacio a este tema, que muchas veces el resto de la prensa no lo está tomando con la debida profundidad. Y es una pena porque se pierde información que nos podría llevar a contribuir a que se tomen mejores decisiones. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Estoy conversando entonces con nosotros Alberto Martorell, presidente del Consejo de Monumentos Históricos del Perú. Vamos a hacer una pausa y regresamos con...